Resuenan los gritos de batalla, mientras las hordas rusas avanzan hacia una posición defensiva ucraniana, siguiendo las órdenes de un comandante que sabe exactamente cómo va a terminar esta batalla. Rusia va a perder. ¿Por qué? Porque sus soldados no están equipados con blindaje, como tanques o vehículos de combate de infantería. Ni siquiera van en motocicletas, que podrían darles suficiente velocidad y agilidad para evitar los drones de Ucrania. No, ellos entran en combate montados en algo más parecido a un equino. Bestias de carga de 4 patas ahora transportan a las fuerzas rusas al combate. Solo mira lo desesperado que se ha vuelto Vladimir Putin. Las tropas rusas ahora están montando caballos en el infierno de drones de la guerra en Ucrania. Aún peor, como informó United 24 Media, el 7 de octubre, el soldado ruso que iba a caballo ya fue asesinado. El medio señala que 2025 es la primera vez desde los años 50 que Rusia usa caballería contra un enemigo. Y esto no significa simplemente usar caballos o burros para transportar equipo. Aquí, Rusia ha enviado a un soldado completamente equipado a un asalto a caballo, y por alguna razón, parece que esperaban que ese soldado lograra atravesar las oleadas de drones ucranianos para llegar a alguna posición. No tiene sentido. Incluso sin los drones, un jinete no tiene muchas posibilidades. En la guerra moderna, solo se necesita un disparo de rifle para eliminar a una unidad de caballería. En la era moderna, esto no es una guerra medieval, no es esa época, cuando los soldados tardaban minutos en recargar un mosquete antes de poder dispararle a un jinete. Es 2025. Hay drones, rifles, minas. Prácticamente cualquier arma que Ucrania decida usar es suficiente para acabar con un jinete ruso. Por supuesto, al final fue un dron el que acabó con el desafortunado caballerista ruso. Y las imágenes confirman todo el fiasco. El video fue compartido por la cuenta de X de Yigal Levin, que señaló que fue grabado por un dron operado por un miembro del 132 Batallón de Ucrania. Al principio, las imágenes parecen bastante comunes. Muestra lo que, en otras circunstancias, podría ser un hermoso paisaje campestre, grabado desde la perspectiva de un dron vista en primera persona o de vista en primera persona, mientras vuela por un sendero natural. Mientras el dron avanza lentamente, lo que al principio parecía una mancha a lo lejos comienza a enfocarse. No es una mancha, es un caballo. Tal vez, en medio de la guerra en Ucrania, un solo caballo salvaje sobrevivió y vagaba por el campo. Pero no, eso no es lo que está pasando. Cuando el dron se acerca, pronto queda claro que un hombre está cuidando al caballo. Está vestido con ropa militar y no tiene idea de que el dron lo está observando. Ese hombre es un soldado ruso y pronto será una baja. En cuanto el operador se da cuenta de lo que está viendo a través de los ojos de su dron vista en primera persona, el dron acelera. Se enfoca en el soldado, quien se da cuenta del peligro en el que está demasiado tarde. Un último intento de saltar de su caballo falla y el dron ucraniano impacta directamente entre ellos. Tanto el caballo como el jinete murieron, porque Putin se ha vuelto tan desesperado que está enviando a sus soldados a la batalla en animales en lugar de vehículos blindados. Defense Blog, que también publicó el video, dice que el jinete atacado no era un lobo solitario que decidió que sería mejor atacar a caballo. Era parte de todo un destacamento de caballería que Rusia utilizó para asaltar una posición defensiva ucraniana. Obviamente, ese asalto fracasó, y Defense Blog añadió que los soldados rusos recurrieron a desmontar de sus caballos y usarlos como escudos, en un intento de evitar los drones de Ucrania. Eso le da una nueva perspectiva a las imágenes de los drones vista en primera persona. Quizás el soldado ruso no estaba simplemente cuidando a su caballo. Probablemente se escondía detrás de él, pero lo descubrieron por poner su caballo en la dirección equivocada. Los soldados ucranianos no se sienten bien con nada de esto. Crear más bajas rusas es obviamente la prioridad de Ucrania. Sin embargo, los soldados del país preferirían no estar enviando drones a explotar en caballos. Defense Blog informa sobre los comentarios de un miembro del servicio ucraniano que resume el impacto y la tristeza de este tipo de incidentes. Los caballos dan lástima, pero siguen siendo una unidad de combate. Triste, sí, pero se está trabajando para reducir las bajas humanas, dijo el miembro del servicio. Casi se podría decir que esto es insensible de parte de Putin. No hay necesidad de que Rusia use caballos para lanzar asaltos en 2025. Hasta el vehículo civil más básico tendría más velocidad y fuerza. Pero a Putin no le importa. Los caballos transportan a sus tropas carne de cañón a donde deben morir, para absorber la munición de Ucrania. Así que el ejército ruso está feliz de usarlos. Los soldados ucranianos
Según el miembro del servicio, deben tratar a esos caballos como unidades militares y eliminarlos. Lo que es evidente aquí es un uso muy cruel de los caballos por parte de Rusia. Pero no es la primera vez que Rusia ha usado este tipo de animales en Ucrania. En febrero, Newsweek informó que Rusia había comenzado a desplegar tanto burros como, sorprendentemente, camellos en Ucrania. En ambos casos, los animales no iban a la batalla montados. Más bien, Rusia los estaba usando para transportar equipo entre unidades, asegurando que los soldados rusos tuvieran acceso a los suministros necesarios. Eso ya no podía ser transportado por vehículos, porque demasiadas de las unidades mecanizadas de Rusia habían sido destruidas o inutilizadas. El medio citó al miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal de Rusia, teniente general Víctor Sobolev, quien insinuó que Rusia se inspiraba en la Segunda Guerra Mundial. Antes, Rusia usaba perros y burros para transportar lo esencial, y ahora debía hacer lo mismo en Ucrania. Actualmente hay grandes dificultades para abastecer a las unidades, subdivisiones, escuadrones y grupos de asalto, con municiones, equipo técnico militar y también comida, afirmó Sobolev. Agregó que también envían perros y gatos porque ayudan a controlar ratones en las trincheras de Rusia. Sobolev mencionó que los caballos también han sido usados en las trincheras. En cuanto a los camellos, una fotografía empezó a circular en las redes sociales en febrero. Compartida por la cuenta de Facebook Meanwhile in Ukraine, la foto muestra a 3 soldados rusos y un camello. El canal dice que espera que la imagen esté editada con Photoshop. Sin embargo, los camellos se crían en las repúblicas rusas de Tuva y Kalmukia, así que es posible que la foto sea real. El Moscow Times confirmó en marzo de 2025 que el ejército ruso usó burros. Relacionó ese uso con la falta de equipo en el frente y señaló que Rusia usaba caballos y burros para transportar equipo. Aparentemente, esto es una práctica normal, cita el medio a Sobolev diciendo. Quizás lo sea. Incluso se podría argumentar que usar este tipo de animales es mejor que hacer que los soldados carguen el equipo, al menos en distancias cortas. Lo que pasó a inicios de octubre es muy distinto a que el ejército ruso use caballos y burros para mover equipo. El soldado abatido por el dron de Ucrania era caballerizo. Él, junto con su unidad, lanzó un ataque a caballo, solo para descubrir muy rápido por qué fue una mala idea. Ahora que Rusia ha visto que su idea de usar caballería es tan vulnerable a los drones, uno podría suponer que abandonarían ese concepto. Eso sobreestimaría la capacidad de Rusia para aprender de sus fracasos. No solo a Rusia le parece bien que sus soldados vayan a la batalla a caballo, sino que parece que el entrenamiento de caballería está a punto de formalizarse en el ejército ruso. Para repetir, el entrenamiento de caballería se está formalizando, lo que significa que lo que parece ser un incidente aislado de soldados rusos atacando a caballo, pronto podría convertirse en algo habitual en Ucrania. Esa noticia proviene de Medusa, que cubrió un informe de octubre publicado por el medio progubernamental ruso Kommersant, que afirmaba que Rusia busca llevar a cabo una reactivación completa de sus unidades de caballería. El medio ruso entrevistó al comandante anónimo de la Unidad de Fuerzas Especiales Tormenta, quien declaró en la televisión estatal que sus soldados ahora aprenden a montar a caballo. Sus motivos son como mínimo extraños. El comandante afirma que los caballos, por su instinto, pisan menos minas terrestres que los humanos. Además, tienen mejor vista, lo que les permite moverse en la oscuridad y pueden manejar condiciones fuera de carretera. El comandante incluso explicó cómo sus tropas usarían a sus caballos. La táctica consiste en que 2 hombres monten un solo caballo. Uno dirige, el otro cubre con fuego. Al llegar al sitio del asalto, ambos combatientes desmontan y toman la siguiente fortaleza enemiga, dijo el comandante. Todos estos comentarios tienen fallas evidentes. Por ejemplo, es creíble que un caballo se mueva mejor en la oscuridad que un humano sin equipo de visión nocturna. Pero, ¿cómo va a ayudar eso a los soldados que montan el caballo? No podrán ver a dónde van, y ciertamente no tendrán ninguna oportunidad de identificar o destruir amenazas que se acerquen antes de que sea demasiado tarde. Los jinetes rusos confían en el instinto de sus caballos para llegar a su destino. En cuanto al enfoque de 2 personas, el comandante Storm lo comenta. Dar cobertura de fuego es mucho más difícil sobre un caballo moviéndose que hacerlo desde el suelo. Realmente un soldado ruso, que ya va sentado 2 en un caballo con todo su equipo de combate, ¿podría derribar un dron ucraniano que se aproxima mientras su compañero cabalga? Parece improbable e incluso ridículo para muchos. Además, como señala Medusa, los caballos tienen ciertas desventajas que el comandante de asalto no parece tener en cuenta. Los animales son rápidos y ágiles,
pero requieren entrenamiento y alimentación. Ambas acciones requieren tiempo y recursos que Rusia no tiene. Además, los caballos tienen una capacidad de carga menor que los vehículos. Como dije, aunque Rusia tenga problemas para enviar soldados con blindaje, hasta un vehículo civil parece mejor opción que un caballo. En cuanto a las minas terrestres, un caballo puede o no ser lo suficientemente pesado como para activar una mina antitanque, pero una mina antipersonal, esa es otra historia. Como Ucrania obtuvo este tipo de mina de Estados Unidos en noviembre de 2024, probablemente las usa para defenderse de Rusia. Un caballo no tendría ninguna oportunidad contra una mina así, ni tampoco el jinete del caballo. Así que hay que hacer la pregunta clave, ¿por qué? Aunque el comandante Storm lo afirma, los caballos no se usan en batalla, porque son más efectivos que los tanques, vehículos blindados o prácticamente cualquier otro tipo de vehículo que Rusia podría usar en su lugar. Eso es obvio. Un caballo, por rápido que sea, no puede superar a un dron vista en primera persona, PETMD. Indica que un caballo pura sangre puede llegar a 44 millas por hora en distancias cortas. Rusia no usará caballos pura sangre. Sus caballos serán mucho más lentos y sus jinetes no son jinetes de clase mundial. PETMD agrega que la velocidad máxima de galope de un caballo en un entorno doméstico general está entre 25 y 35 millas por hora. Un caballo promedio no podría mantener este ritmo por mucho tiempo. En cambio, incluso el dron vista en primera persona ucraniano más básico puede alcanzar y mantener velocidades de 37 millas por hora y muchos son aún más rápidos. Incluso si un caballo pudiera superar a un dron en una distancia corta, no pasará mucho tiempo antes de que el caballo disminuya la velocidad y el dron lo alcance. La efectividad en combate no entra en la ecuación aquí, así que, de nuevo, hay que preguntar ¿por qué? United 24 tiene posibles razones. Rusia está retomando la antigua tradición del país central al enviar soldados a la batalla a caballo, comenzando con el amor de Rusia por los caballos. Afirma que los caballos están tan ligados a la mitología de los éxitos militares rusos que su uso en 2025 es más simbólico que práctico. Eso también es una distorsión. Los cosacos, famosos por sus caballos, formaron grandes comunidades en lo que hoy es Ucrania, especialmente los de Zaporilla y en la región del Don, en Rusia. Aunque esas tradiciones comparten raíces, Ucrania no es la que monta caballos en batalla hoy. Rusia sí lo hace. El amor ruso por los caballos perduró incluso hasta el siglo XX. Para ser justos con Rusia, los animales aún eran útiles incluso en la Segunda Guerra Mundial. Esto se evidencia en un artículo de junio de 1942 de The War Illustrated, compartido por Traces of War. Rusia tiene millones de caballos en servicio con el Ejército Rojo. Sin ellos, incluso con ferrocarriles y muchos vehículos, no podría mantenerse el flujo constante de suministros. A los millones de hombres que sostienen el frente de millones de millas de largo, la revista La Guerra Ilustrada dijo hace más de 80 años. Cientos de miles están realmente en la línea de fuego, transportando cañones y vagones de municiones. Muchos más están enganchados a ambulancias y vehículos de suministro. Eso suena familiar. Es precisamente para lo que se usaban los caballos y animales similares en Ucrania antes de que empezaran a ser desplegados como unidades de caballería. Tras la Segunda Guerra Mundial, United, de 24 años, afirma que el caballo simbolizó el poder político en la Unión Soviética. Los carteles de propaganda a menudo mostraban a soldados rusos a caballo, y es en esto donde uno puede vislumbrar la razón por la que ahora los rusos están montando caballos en la batalla. Grabaciones muestran que un jinete fue derribado por un dron. Es posible que en Rusia se estén difundiendo imágenes muy diferentes. Quizás imágenes de soldados rusos cabalgando valientemente, evocando la era soviética a la que Putin parece decidido a regresar en el mundo. Este discurso sobre el simbolismo está bien y hasta Rusia lo fomentaría, si no fuera por el hecho de que solo se habla de caballos porque un soldado de caballería ruso fue destruido por un dron ucraniano. Pero dejando de lado el simbolismo, hay 3 razones reales por las que Rusia está usando caballos en Ucrania. Rusia se está quedando sin combustible, ha perdido muchos vehículos y sus soldados están exhaustos. Ucrania ha destruido la capacidad de refinación de petróleo de Rusia en los últimos meses. La British Broadcasting Corporation informa que Ucrania ha realizado ataques contra 21 de las 38 grandes refinerías de petróleo de Rusia desde enero de 2024. Tan solo en agosto de 2025, Ucrania atacó 14 refinerías con drones. En septiembre atacó 8, y en la mayoría de los casos estos no fueron ataques aislados. Ucrania atacaba, esperaba un corto tiempo y luego atacaba de nuevo para asegurarse de que las refinerías que dejaba fuera de servicio permanecieran fuera de servicio.
El impacto de estos ataques ha sido enorme para Rusia. El país enfrenta una crisis de combustible, porque Ucrania eliminó hasta el 40% de la capacidad de refinación de Rusia para septiembre y octubre de 2025 tras meses de ataques. Aunque esto está afectando a los rusos comunes debido a la escasez de gasolina en el país, también está teniendo un impacto en las líneas del frente. El comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sersky, dejó eso muy claro a finales de septiembre. Las capacidades del complejo militar industrial del enemigo se han reducido significativamente. Sersky dijo a periodistas ucranianos: «Esto se ve en el campo de batalla. Esta es una crisis de combustible en Rusia, que afecta directamente la logística y el suministro de su ejército. Rusia no tiene suficiente gasolina para el frente. Los caballos no usan gasolina, así que su uso es un problema resuelto, al menos para Putin. Incluso si Rusia tuviera un suministro constante de gasolina y las líneas de suministro para llevársela a sus tropas, no importaría. La gasolina, junto con el diésel, es inútil cuando faltan los vehículos que alimentan. Ahí radica otra razón por la que Rusia está usando caballos para lanzar asaltos. Se está quedando sin tanques ni vehículos blindados desde hace tiempo. En julio, Novaya Gazeta informó que Rusia está prácticamente agotada en cuanto a vehículos militares. Citó datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, que indican que Rusia conserva solo el 46% de sus tanques y el 42% de sus vehículos de combate de infantería previos a la guerra. Sin embargo, esos números pueden parecer aceptables. La mayoría de los restos de las reservas de vehículos de Rusia son piezas de blindaje de la era soviética que están en un estado terrible de deterioro. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia agotará sus reservas de blindaje utilizable para finales de 2025. La visión de Rusia no es tan negativa, pero explica mejor por qué usa caballos en Ucrania. Los vehículos que necesita el ejército ruso, ya sea para transportar equipo o para lanzar asaltos, son mucho más escasos que cuando Putin inició su invasión. En el uso de caballos hay desesperación. El comandante de la unidad Tormenta podría intentar justificar el uso de caballos como estrategia. En realidad, es una admisión de Moscú de que carece de suficiente equipo para sus tropas. Algunos siguen usando vehículos blindados en batalla. Quienes no, recurren a caballos. Y finalmente, está el factor del agotamiento. Por problemas de blindaje y combustible, Rusia ha recurrido más a pequeños asaltos de infantería en vez de los grandes asaltos mecanizados que usaba al inicio de la guerra en Ucrania. RBC Ucrania informó en julio que algunas unidades de infantería rusas tienen solo 3 o 4 personas. Esas unidades deben infiltrarse en las defensas ucranianas y resistir hasta la llegada de refuerzos. Pero piensa lo que esto significa para los soldados rusos. Son obligados a marchar largas distancias con su equipo para asaltos, mientras se esconden de los drones ucranianos. El agotamiento es tan grande que incluso las unidades que se infiltran en las defensas de Ucrania apenas pueden resistir cuando las enfrentan. Con caballos, estas unidades cubren más distancia rápido y llevan equipo pesado en ellos. Esto es lo que deberían hacer los vehículos militares modernos, no animales muy vulnerables que no tienen resistencia a ninguna de las armas que utiliza Ucrania. El video de un caballerizo ruso siendo eliminado por un dron ucraniano es muchas cosas. Es humillante para Rusia porque expone lo mal que se ha vuelto la situación militar del país. El video resulta lamentable al mostrar los últimos momentos de pánico de un soldado ruso, antes de que él y un caballo indebido en batalla sean eliminados. Pero, sobre todo, el video muestra la desesperación de Rusia en Ucrania. Usar caballos no es simbólico, aunque el Kremlin quiera aparentarlo. Es una tontería y Rusia ya está pagando el precio. Aún así, Rusia tampoco tiene mucho éxito con sus armas modernas. Ucrania ha destruido todas sus armas supuestamente imparables, borrándolas del mapa. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre las tácticas más extrañas de Rusia en la guerra de Ucrania.